Vamos a iniciar el estudio de las vías degradativas anaerobias, lo que se conoce genéricamente como fermentación, considerando la primera de las rutas metabólicas, que es la glucólisis. La glucólisis es una ruta catabólica que parte de la glucosa para obtener ácido pirúvico, lo que conocemos como piruvato. Son 10 reacciones metabólicas y lo que se produce es la escisión de una molécula de 6 átomos de carbono en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Como podemos ver, el ácido pirúvico contiene además un grupo cetónico y un grupo carboxilo. En esta ruta degradativa se produce rotura de enlaces covalentes y por tanto liberación de energía y formación de ATP. Estas reacciones metabólicas, esta ruta metabólica, tiene lugar en el citosol de todas las células, sean procariotas o eucariotas. También tiene lugar en todos los seres vivos, tanto anaerobios como aerobios, y se considera el sistema más primitivo de obtención de energía por parte de los seres vivos, y por tanto, una de las primeras reacciones o rutas metabólicas que se produjeron a lo largo de la evolución biológica, puesto que recordemos que las condiciones iniciales de la Tierra en la aparición de la vida era la de la presencia de una atmósfera sin oxígeno. En esta ruta metabólica, que son, repito, 10 reacciones químicas catalizadas cada una por sus correspondientes enzimas específicas, se diferencian dos fases. La fase que aquí vemos en azul, que sería la fase de las exosas, en la cual una glucosa se va transformando en otros metabolitos hasta convertirse en 2 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato, que es lo que vemos aquí. Y una segunda fase, que es la que tenemos aquí en color, digamos, más rojizo, en la cual estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que ya tienen 3 átomos de carbono, de ahí el nombre de esta fase, se van transformando gradualmente en piruvato mediante otras 5 reacciones metabólicas. Podemos apreciar, tanto en una fase como otra, que hay una serie de intercambios de energía. En la primera fase, la fase de las exosas, podemos ver cómo en la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato tenemos aquí un gasto de una molécula de ATP. Paradójicamente empezamos una ruta catabólica gastando energía, es decir, que sería más propio de las anabólicas, pero ya veremos cómo el balance al final va a ser positivo en cuanto a la obtención de energía. La glucosa 6-fosfato mediante una isomerasa se transforma en fructosa y aquí mediante el gasto de una segunda molécula de ATP se convierte en una fructosa 1,6-difosfato que se escinde en 2 en una gliceraldehído y en la dihidroxiacetona fosfato, y esta, mediante una isomerasa, se vuelve a convertir en un gliceraldehído 3-fosfato y por tanto ya tenemos de una glucosa 2 moléculas del gliceraldehído, que es lo que tenemos aquí. En la segunda fase vemos cómo este gliceraldehído 3-fosfato en primer lugar se oxida a un ácido 1,3-difosfoglicérido, por tanto pasamos de un aldehído a un ácido, por tanto pasamos de tener un grupo con un oxígeno a un grupo con 2 oxígenos, es decir, hay una oxidación. Estos electrones son captados por el NADH, es decir, el NAD+, capta esos 2 protones esos 2 electrones y se convierte en su forma reducida, que es el NADH2. Luego podemos apreciar cómo este ácido se convierte en otro ácido, y aquí es donde se produce una liberación de energía suficiente como para formar una molécula de ATP. Es decir, el ADP se une a un grupo fosfato, aprovecha esta energía para formar ATP y ahí la tiene acumulada.
Vemos que seguimos con las transformaciones y en el último paso, en el paso del fosfoenol piruvato al piruvato, también se produce otra molécula de ATP. Es decir, es una energía suficiente, una reacción suficientemente exergónica como para liberar más de 7,3 kilocalorías por mol. Con lo cual, aquí se produce una segunda molécula ATP. Con esto quiero aclarar que no es que aquí, en estas reacciones, sí que es cierto que es probable que sean también exergónicas y se produzca liberación de energía. Pero la liberación de energía tiene que superar los 7,3 kilocalorías por mol para que se forme un ATP. Y concretamente eso ocurre en estos dos puntos, aquí y aquí. Lo que es realmente importante de la glucólisis no es aprenderse los metabolitos y menos el nombre de las enzimas, sino más bien los balances tanto de materia como de energía. Por cada molécula de glucosa, en cuanto a materia, vemos que de una molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de piruvato. En cuanto a la energía, ¿qué vemos? Que aquí tenemos un gasto de 2 ATPs por cada glucosa menos 2 ATPs. Y aquí vemos que por cada gliceraldehído 3-fosfato se producen 2 ATPs. Pero hay que tener en cuenta que de una glucosa obtenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, de una glucosa obtenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato y obtendríamos 2 por 2, 4 ATPs por cada glucosa, porque, repito el razonamiento, si por cada gliceraldehído 3-fosfato producimos ATPs, por cada 2 gliceraldehído 3-fosfatos que produce una glucosa, produciremos el doble, 4 ATPs. Con lo cual, si vemos que por cada glucosa se gastan 2 ATPs menos 2 ATPs y se producen 4 moléculas de ATP por la contabilidad que hemos hecho antes, el balance va a ser 4 menos 2 igual a 2 ATPs. Es decir, la escisión de una molécula de glucosa en 2 piruvatos va a producir un balance de más 2 ATPs, es decir, va a producir energía y por eso la glucólisis se considera como una reacción catabólica porque es exergónica y también porque estamos viendo que rompe una molécula en 2. En cuanto al poder reductor, es decir, los electrones que se captan, que son importantes también, porque hemos visto que las reacciones catabólicas también son oxidativas y producen electrones, y además hemos visto que esos electrones luego se pueden transformar en energía a través de las cadenas de transporte de electrones, podemos ver que aquí, en este punto, se producía una molécula de NADH por cada gliceraldehído. Como hemos visto que una glucosa produce 2 gliceraldehídos, va a producir, por tanto, el doble, 2 NADHs. Y aquí tenemos este poder reductor. Por tanto, en definitiva, el balance es el siguiente. Por cada molécula de glucosa, 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADHs, poder reductor. Importante, vemos cómo la glucólisis es una vía degradativa, porque de una glucosa obtenemos 2 moléculas más pequeñas, es exergónica, porque obtenemos 2 ATPs, y es oxidativa, porque obtenemos electrones, y que los acumulamos en forma de NADH. En condiciones anaerobias, es decir, sin oxígenos, las moléculas de piruvato van a ceder los electrones a otros componentes orgánicos para así obtener un balance de energía. Por tanto, la fermentación incluiría la glucólisis, es decir, son un conjunto de reacciones metabólicas que se producen sin oxígeno para obtener energía. Y en una fermentación incluimos la glucólisis. Veremos que la glucólisis va a ser una vía común a la fermentación y la respiración. También veremos que la respiración también incluimos la glucólisis. Por tanto,
En la fermentación ya incluimos las 10 reacciones químicas de la glucólisis y vamos a añadir algunas reacciones más para que los electrones queden depositados en moléculas orgánicas como aceptor. Por tanto, el aceptor final de los electrones va a ser un compuesto orgánico. Un tipo de fermentación, que hay varios, hay muchos tipos de fermentación, nosotros vamos a considerar solamente dos. Una de ellas es la fermentación láctica. En este caso, el piruvato, aquí lo tenemos, que se genera en la glucólisis, va a ser transformado en ácido láctico, el lactato. Esta reacción es catalizada por la lactato deshidrogenasa. En este caso podemos ver cómo el piruvato tiene aquí un grupo cetónico que es reducido a un grupo de hidroxilo. Vemos como el CO se convierte en un CH2O, es decir, aquí necesitamos el concurso de dos electrones. Estos dos electrones van a ser cedidos por el NADH producido en la glucólisis. Con lo cual, ya tenemos estos electrones que se producen en la glucólisis, ya los tenemos en el ácido láctico que es excretado como producto de desecho. Y nos quedamos con el ATP que produce. Por lo tanto, la fermentación láctica va a quedar con el siguiente balance. Una molécula glucosa se van a convertir en dos moléculas de lactato, porque estos dos piruvatos se convierten en dos lactatos, y los dos ATPs que se generan en la glucólisis. Porque los electrones han sido consumidos en esta última reacción química. Se produce esta fermentación láctica, que como vemos, repito, incluye la glucólisis, se produce también en el citosol. Es el caso, por ejemplo, de muchas bacterias, entre ellas las más conocidas son las bacterias lácticas. Las bacterias lácticas son bacterias anaerobias que lo que hacen es una fermentación láctica, convierten la glucosa en ácido láctico, en lactato. Por ejemplo, la fabricación del yogur, la glucosa generada en la degradación de la lactosa de la leche es fermentada y se convierte en lactato. Este lactato es liberado al medio y además, como tiene carácter ácido, va a bajar el pH de la leche, con lo cual las proteínas de la leche se van a desnaturalizar y va a coagular. De ahí la consistencia sólida que tiene el propio yogur con respecto a la leche líquida. También hay que decir que la fermentación láctica también se produce en nuestros músculos estriados, como hemos dicho en otro vídeo, que son células con una anaerobiosis facultativa. Cuando estamos ante un esfuerzo físico muy intenso, por ejemplo un sprint, el transporte de oxígeno por la sangre no es suficiente, con lo cual no llega suficiente oxígeno a los músculos y por tanto las células musculares estriadas se ven forzadas a realizar la fermentación láctica para obtener la energía que necesita la contracción muscular. Este lactato es excretado a la sangre y llevado y acumulado en el hígado, en donde mediante una transformación anaeróbica durante el proceso que llamamos recuperación, porque tarda un tiempo, se convierte de nuevo en glucosa. Esta ruta se llama gluconeogénesis, pero tarda un tiempo. Claro, vamos a ver más adelante cómo la fermentación láctica, la vía anaerobia, rinde bastante menos energía que la aerobia. De ahí que estos esfuerzos físicos intensos, como un sprint, no se puedan sostener durante mucho tiempo. Otra ruta fermentativa que también vamos a estudiar es la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico es transformado en etanol en dos etapas. En una primera etapa,
el piruvato se convierte en acetaldehído mediante la liberación de una molécula de dióxido de carbono. Podemos ver aquí cómo este grupo carboxilo, que recordemos está ionizado, tiene un átomo de carbono y 2 oxígenos. Aquí se rompe y se libera como dióxido de carbono. ¿Y qué queda entonces? Pues este grupo cetónico que queda en un extremo de una cadena, por tanto ya es un grupo carbonilo, en el extremo sería un aldehído, y esto sería el acetaldehído. De ahí vienen, recordemos, este carbono y estos 2 oxígenos vienen del grupo carboxilo. Lo tenemos por 2, ¿por qué? Porque de una glucosa se obtienen por glucólisis 2 piruvatos. Y por tanto, 2 piruvatos generarán 2 acetaldehídos con liberación de 2 moléculas de dióxido de carbono. Luego, cada molécula de acetaldehído se va a reducir a etanol. Podemos ver cómo este grupo aldehído se convierte en un grupo hidroxilo, ¿de acuerdo? Captando 2 electrones. ¿De dónde? Pues del NADH producido en la glucólisis. Por tanto, este va a ser el aceptor de los electrones, se consumen estos electrones y lo que nos quedamos es con la producción de energía en forma de ATP, de una manera similar a la fermentación láctica. Por lo tanto, el balance, ¿cuál sería? Una molécula de glucosa va a generar 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de dióxido de carbono y los 2 ATPs que se generan en la glucólisis. Y es un modo de obtención de energía sin oxígeno que realizan algunos microorganismos. Por ejemplo, en este caso serían las levaduras del género Saccharomyces. Las levaduras del género Saccharomyces son anaerobias facultativas. Es decir, en presencia de oxígeno respiran. Pero cuando no hay oxígeno, lo que realizan es una fermentación alcohólica. Obtienen menos cantidad de energía, pero tienen suficiente energía para poder vivir sin oxígeno. En este caso, lo que hacen es convertir la glucosa en etanol que liberan al medio, que es un producto de excreción, y se quedan con esa energía. También el dióxido de carbono sería un producto de excreción. La fermentación alcohólica se utiliza en la obtención de bebidas alcohólicas. Utilizamos levaduras del género Saccharomyces para estas bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza. Es decir, por ejemplo, en el caso del vino, la fructosa del mosto de la uva, en la glucólisis, entra la glucólisis, porque también está la fructosa dentro de la glucólisis, y se convierte en etanol. El etanol permanece, por tanto, en el medio. Por tanto, el mosto, que es una bebida dulce, se convierte en una bebida alcohólica, porque contiene el etanol que liberan las levaduras. Además, se libera dióxido de carbono. Durante el proceso fermentativo se libera dióxido de carbono, de ahí la necesidad de tener mucho cuidado de entrar en una bodega donde se está fermentando el vino, porque esa gran cantidad de CO2 puede ser tóxica y puede matar a las personas que hay. Por tanto, pues hay que tener bastante cuidado. Ha habido accidentes por este proceso, ¿no? En la formación del pan también se utilizan levaduras. En este caso, lo que se produce es la glucosa generada por la descomposición del almidón de la harina. El almidón de la harina primero se descompone en maltosa y luego la maltosa se va descomponiendo en glucosa. Esta glucosa es utilizada por las levaduras y lo convierte en etanol y dióxido de carbono. En la fabricación del pan lo que hacemos es meter la harina con la levadura dentro de un horno y por lo tanto el etanol se desprende, igual que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al desprenderse, estos gases, produce la esponjosidad típica del pan hecho con levadura. Existen otras vías fermentativas, por ejemplo, la fermentación acética llevaría
el etanol a una oxidación posterior hacia ácido acético. Sería la fermentación acética, que lo puede producir una bacteria que se llama Acetobacter en condiciones anaerobias. También existen otros tipos de fermentaciones como la butírica o la pútrida, etcétera, que también corresponden a muchas bacterias. En definitiva, las vías fermentativas, que hemos visto aquí dos, pero son muchas más, incluyen la glucólisis y corresponden a el método de obtención de energía más primitivo de los seres vivos. Queremos decir con esto que los primeros seres vivos que aparecieron en una Tierra con una atmósfera sin oxígeno. Y por lo tanto, la vía oxidativa que necesitaba para obtener energía, la que utilizaban era esta, la de la fermentación.